Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia. El día de hoy voy a presentarles el webinar de cómo aprovechar las ventajas de un relevador de estado sólido. Su servidor Luis Fernando Berroso. Vamos iniciando con la parte más teórica de esto. Primero, ¿qué es un relevador de estado sólido? Los relés de estado sólido, o como se define SSR en inglés, es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Los SSR consisten en un sensor que responde a una entrada apropiada de señal de control, un interruptor electrónico de estado sólido que conmuta el circuito de carga y un mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control que activa este interruptor sin partes mecánicas. O sea que todo esto es electrónico, no produce ningún ruido y tiene como lo comento, una velocidad más rápida de respuesta, velocidad de conmutación. El relé puede estar diseñado para conmutar corriente alterna o continua, ahora sí que eso depende del modelo, y hace la misma función que un relé electromecánico, pero, como les comentaba, sin partes móviles. Primeramente, ¿cómo es que funciona un SSR? Un SSR basado en un único MOSFET, perdón, o múltiples MOSFET, o sea, son como transistores en paralelo. Puede trabajar bien para cargas de corriente continua o corriente directa. Los MOSFET implementan un diodo que conduce la electricidad en un solo sentido, por lo que un único MOSFET no puede bloquear la corriente en ambas direcciones. Un relé de estado sólido para corriente continua o directa, de que el funcionamiento es el mismo. Básicamente es un MOSFET, pero manejado mayor corriente y con la peculiaridad de que la entrada está aislada de la salida. Además tendrán el terminal positivo y negativo identificados, ya que se pueden dañar si las polaridades se invierten. Cuando conmutan cargas inductivas, debe colocarse un diodo de protección en la salida del SSR para evitar que las corrientes inversas de retorno lo dañen. En los circuitos, pues siempre pasa que tenemos alguna energía residual o hay alguna cuestión eléctrica que se puede regresar, es por eso que contamos con este diodo, que sirve de protección para que solo permita el paso de la corriente en un solo sentido. Aquí, en este diagrama, podemos ver cómo solo cuando tenemos energizada la señal de entrada en el input, es cuando permite el paso de la corriente en los MOSFET. Y ya eso permite que continúe la señal en la carga, que sería la salida. Primeramente vamos a ver las ventajas de utilizar un relé de estado sólido, principalmente a diferencia de un electromecánico. Primeramente, el radio de tensión y las correcciones son mayores. No tienen partes móviles, que esto es importante, ya que no hay desgaste. Aquí, como muestran en otro punto, no hay ningún tipo de contacto que pueda generar arcos. Las bobinas siempre generan arcos de corriente y esto puede generar un ruido eléctrico. Aquí la ventaja es que al ser todo electrónico nos evitamos todos esos problemas. Su material no se desgasta con el tiempo, ya que pues, no es mecánico. La ausencia de cualquier ruido acústico, también por la misma situación. Ausencia de EMI en la conmutación. Tiene una mayor durabilidad también por lo mismo y su alta velocidad, que también ya se los comentaba, esto nos da mayor fiabilidad a la hora de activar o desactivar un sistema. Aquí es importante mencionar que si utilizamos si parte de nuestro sistema es mecánico, por ejemplo, el controlador que estemos utilizando, nos va a quitar la velocidad, se va a reducir a la velocidad del componente más lento, que en este caso sería el mecánico, entonces ahí no tendría ningún sentido utilizar relé sólido, entonces siempre es importante utilizar los componentes con, ahora sí que con hay que utilizar con los componentes apropiados, vaya. Algunos puntos a considerar de los relés de estado sólido es que para trabajarlos necesitan un voltaje y corriente mínimos porque si no, no va a permitir su activación. Los voltajes muy altos pueden dañar el circuito de salida de relé. Es por eso que en el mismo modelo se indica el voltaje máximo y el voltaje mínimo en la carga. El límite es común en operaciones unipolares. Es sensible a los transistores. Si entra en contacto con corrientes controladas, puede calentarse. Eso lo menciono más adelante, pero ahí es importante disipar las energías por el calor que producen. Y la resistencia de encendido es mayor, al igual que la corriente de fuga en apagado. Aquí quise mostrar algunas aplicaciones de los relés de estado sólido, ya que muchas veces se tiene la idea de que solo sirve para controlar temperaturas, que son las aplicaciones más comunes, que sea tanto como se muestra ahí para calentamiento o enfriamiento, ya que requerimos rápidas activaciones y desactivaciones. Y pues en esta situación lo ideal es un relé de estado sólido para poder tener una mayor precisión en el control de temperatura y evitar fallas. Pero también se pueden utilizar en control de iluminación. Aquí principalmente son los relés de estado sólido variables para poder subir o bajar la intensidad de una luz en ciertas aplicaciones. Eso lo muestro más adelante en los variables. Control de dispositivos médicos. También en algunas máquinas médicas se suele utilizar cuando necesitamos mayor fiabilidad. Aquí al ser una cuestión de vida o muerte, ahora sí, no nos podemos fiar a que nos pueda fallar el componente mecánico que se vaya a atorar a la hora de hacer la conmutación.
Es por eso que se utilizan relés de estado sólido. Y también existen algunas aplicaciones, tanto en bombas de agua como en control de motores, donde se requieren rápidas activaciones y desactivaciones, es donde utilizamos los relés. Aquí les voy a mostrar un video de un ejemplo de aplicación de cómo es que podemos utilizar los relés de estado sólido. A continuación veremos la conexión del modelo TP-S400-SKit. Como podemos ver, el modelo S-Kit contiene todo lo que tenemos aquí a continuación. Tiene lo que es el control de temperatura, ya cuenta con su termopar tipo K, aparte cuenta ya con lo que es su relevador de estado sólido y su base, el cual también nos sirve como disipador. La conexión es bastante simple, solo tenemos que seguir lo que es el diagrama. Empezamos conectando lo que es el termopar, 9 y 10, voy a poner mi negativo y positivo respectivamente. Yo aquí, viendo lo que es mi conexión, veo a través de los cables, rojo es positivo, azul es negativo, por lo que conecto 9 y 10. Para alimentación, conecto 1 y 2, lo que va a ser 110 o 220 de alterna. En cuanto a mi relevador de estado sólido, como podemos ver, conectamos 4 y 5. 4 es la terminal positiva, 5 es la terminal negativa. Yo aquí tengo, en mi relé de estado sólido, 1, 2, 3 y 4. Como puedo ver, 4 me marca negativo, lo que es la salida, de 3 a 32. Entonces aquí conecto un cable y mi otro cable en 3. Y ahora, para conectar a mi equipo es completamente directo. El negativo, que es el 4 en mi estado sólido, va al 5, que es este conector. Su positivo y 4. Y así de fácil yo puedo estar conectando mi equipo. Aquí importante es, cuando yo esté conectando mi relé de estado sólido, tengo que quitarle la capa que tiene acá atrás y poner grasa disipadora antes de poner en su base. Entonces ya puedo energizar mi equipo. Y como vemos, ya está encendida la salida, el cual se ve en el LED. Y para hacer unos otros cambios, pues este es mucho más rápido y aparte que no tiene ningún ruido. Bueno, aquí le voy a regresar un poco. Pudimos observar aquí en el video que hizo el ingeniero, el pirómetro es especialmente su modelo para que en la salida sea de relé de estado sólido, era lo que les mencionaba. Es importante que se utilicen los componentes adecuados para no perder la velocidad y la fiabilidad en la conmutación. Este es un kit que manejamos aquí en Acotron, igual si les interesa, ya viene incluido el relé, el pirómetro y la base disipadora para poder, y el termopar me faltaba agregar, para realizar controles de temperatura. Aquí continuamos con algunos modelos de SSR. Aquí me hacen falta más modelos, pero quise enfocarme como en los más comerciales o más importantes, también para que los conozcan y depende de la aplicación que requieran, puedan elegir el que van a utilizar. Primeramente están los SSR tipo Clema. Aquí principalmente lo manejamos en la marca de Finder. Estos son buenos por ser tan compactos cuando necesitamos montarlo en riel y no contamos con mucho espacio, es una opción. Luego tenemos los más convencionales, que aquí muestro un ejemplo de Potec, pero también se maneja en otras marcas, con control en directa y carga en alterna, o control alterna y carga alterna, o control directa y salida de carga directa. Están los relés de estado sólido trifásicos, que son muy similares a los anteriormente mencionados, pero para cargas trifásicas. Y los variables, que son, aquí tenemos el ejemplo del SSR de terminación VA de Fotec. Aquí primeramente entramos más a profundidad con los tipo Clema de Finder. Contamos con la serie 34, 38 y 39. En esta serie también se cuentan con relés electromecánicos, pero aquí nos vamos a enfocar en los de estado sólido. Sus ventajas, como he mencionado, más compacto para ahorro de espacio. También, principalmente cuando son más señales de control o que son bajas las cargas que requerimos, se utilizan estos, tipo Clema para montaje en riel, órdenes de jaula de conexión rápida. Sus medidas son de 6.2 milímetros o 14 milímetros de ancho. Suelen soportar una menor carga de corriente, que era lo que les mencionaba, también por su tamaño, al ser tan compactos, no soportan mucha carga de corriente. Y también mencionar que en este modelo de relevadores se cuenta solo con activación en 24 volts en directa, si así lo indica el modelo.
Esto no es como los de Fotec que tienen de control de 3 a 32, esto sí es 24, solo activa con 24 volts. Es importante considerarlo. Aquí podemos ver del catálogo los relés de estado sólido de tipo Clema. Aquí podemos ver que depende del modelo, pero solo soportan 2 o máximo 3 a 5 amperes. Entonces sí es importante que no utilicemos altas cargas con ellos, simplemente en señales donde no requeramos mucho consumo de corriente. Ahora vamos con los relés más convencionales. Aquí un ejemplo son los de Fotec, que era lo que ya les mencionaba. Primeramente con los de control en directa y carga en alterna. En directa se puede suministrar de 3 a 32 volts, perdón, en corriente directa, y en alterna se cuentan con dos opciones, con carga de 24 a 240, o si ya requerimos una mayor carga en el voltaje, también se cuenta con 24 a 380. Aquí podemos ver en la imagen del relevador, en la parte de abajo, ahí en el input menciona tal cual 3 a 32 volts en directa, y en los bornes de arriba es donde vamos a conectar la entrada y la salida de la carga. También aquí es importante mencionar, en el código tenemos SSR- y un número. Ese número es el amperaje que nos soporta en especial ese modelo, y DA es directa alterna, la entrada en directa y la carga en alterna. Mismo caso para el que es alterna alterna, solo que este control es de 80 a 250 volts en alterna, y la carga puede ir desde 24 hasta 240 o igualmente de 24 hasta 380 como en el modelo anterior, que se cuentan con ambas opciones ya dependiendo del voltaje máximo en el que queramos trabajar. Y por último tenemos los SSR de directa a directa. En la entrada solo es de 3 a 32 volts, igualmente que el directa alterna, pero la carga en directa solo es de 5 hasta 60 volts. O como ese modelo que estamos observando también es de 5 hasta 200, ahí sí ya depende del modelo y el voltaje que queramos utilizar en la carga. También contamos con estos otros modelos de la marca Audom. Contamos igualmente con el voltaje de control de 4 a 32 volts en directa, y en la carga hasta 48 a 240 o de 48 hasta 480. Aquí en esta marca sí contamos con mayor amplitud en caso de que requiramos un voltaje en la carga, no sé, de 440, por ejemplo. Y en la cuestión de la nomenclatura, aquí los tenemos como KSI, y luego el voltaje máximo en la carga, que está ahí 240 o 480, ahí dependiendo. Y a continuación una letra que si tiene D quiere decir que el voltaje de control es en directa, o si tiene una letra A es en alterna. A continuación dos números, o tres en el caso de 100, para indicar la corriente máxima en la carga. Aquí también de esta marca manejamos los relés trifásicos, igual más adelante se los voy a mostrar, pero también en la marca de Autonix. Aquí podemos ver esto, el SR3 y el KSQ de Audom. Estos relevadores trifásicos funcionan igual que los SSR convencionales, como los que les mostraba anteriormente, pero para aplicaciones donde se requiere relevar una carga trifásica. Y igualmente se cuenta con la opción para activar el control ya sea en corriente alterna o en corriente directa, dependiendo de la aplicación. Aquí otros modelos. En el catálogo podemos ver cómo es que se arma la nomenclatura del relevador de la serie SSR trifásico. Estos son montables en el disipador, ya que al ser trifásicos puede que haya una mayor carga de calor por la corriente que está circulando por él. Y pues aquí vamos viendo que está de 2 y de 3 polos. El voltaje de entrada también 4 a 30 en directa, 24 volts en alterna, o de 90 a 240 en alterna. Todo esto para la señal de control. Y el voltaje de carga en la salida, este sí, al ser trifásico obviamente, son solamente cargas en alterna, de 24 hasta 240, de 48 hasta 480, y la corriente máxima en la salida que puede llegar a soportar, que en este modelo en específico se manejan desde 15 hasta máximo 75 amperes. Bueno, continuamos con los SSR variables. Estos se controlan por medio de un potenciómetro externo. Son para aplicaciones donde requiramos subir o bajar el voltaje. Por lo general, el potenciómetro suele ser de 500 kilo pero depende del modelo. Hay algunos que se controlan con potenciómetros de 250 kilos. El voltaje en la carga es de 24 hasta 380 de alterna, y comúnmente se utiliza para variar el calor en resistencias cuando necesitamos controles de calor, o en iluminación para subir o bajar la intensidad. Su funcionamiento principal aquí en la parte más teórica es recortar la onda, recortar el voltaje. Aquí lo que hace es variar la resistencia para variar, por lo tanto, el voltaje que obtenemos a la salida. También es importante saber que estos relevadores están diseñados para trabajarse con cargas resistivas. Aquí podemos ver el diagrama también de cómo es que vienen los diodos,
y la resistencia en las conexiones para en los MOSFET hacer esas variaciones. Algunos de los modelos también que manejamos de relés de estado sólido variables, tenemos primeramente estos de ANLI, como les comentaba, con el control de 0 a 250 kilos o de 0 a 500 kilos en el potenciómetro. Por lo general, cuando son cargas más altas, sí requerimos que sean de 500 kilos, ahí como podemos ver, a partir de los 50 amperes ya tiene que ser de 500 kilos el potenciómetro. Y estos en voltaje en la carga puede ser desde 24 hasta 480 volts en alterna. Aquí para la nomenclatura es ASR, la carga, que sería 15, 25, 40 amperes, y bueno, 280. Aquí también mencionar que estos modelos incluyen el potenciómetro, el dial, la perilla y su tapa plástica, que igual hace una cierta función para disipar el calor, pero esto no es suficiente, por eso es importante también utilizar disipadores, que más adelante lo voy a mencionar. También se cuentan aquí con los modelos de control de 4 a 20 miliamperes cuando mandamos una señal externa, pero esto lo mencionaré en la segunda parte de este webinar, que más adelante les haré la invitación. Aquí vamos a ver un video de cómo se realizan las conexiones en un relé de estado sólido variable. A veces suele haber dudas porque estamos acostumbrados a que en los relés normales, convencionales, le suministramos voltaje, pero estos no requieren que le suministremos voltaje a la entrada. Esto simplemente con la conexión del potenciómetro y la carga podemos variar el voltaje. Hola, a continuación en este video te mostraré cómo realizar las conexiones de un relevador de estado sólido variable y mostraremos su funcionamiento. Para este experimento vamos a utilizar este relevador de estado sólido variable de la marca Fotec de 40 amperes, un potenciómetro de 500 kiloohms y un foco de 220 volts de alterna. Para realizar las conexiones, primeramente conectaremos el potenciómetro desde uno de sus extremos y del otro lado desde el común, que es la parte en medio del potenciómetro. Aquí te muestro el diagrama de conexiones. Si gustas puedes pausar el video para que puedas realizar las interconexiones. Esa sería la parte del control. Ahora conectaremos los 220 volts de la alimentación. Aquí primeramente para la alimentación le conectaremos los 220 a la parte de arriba, en su primer borne. Y para alimentar el foco lo conectaremos acá del otro lado. Ahora la salida del foco iría conectado hacia el negativo de nuestra alimentación. Y eso sería todo para realizar la conexión. Ahora haremos el experimento. Energizaremos. Ahí podemos ver el foco energizado a 220 y ya con el potenciómetro simplemente podemos regular la intensidad. Esta funcionalidad nos puede servir tanto para resistencias, focos u otras cosas en las que queramos regular su voltaje. Y esto sería todo. Si te gustó el video regálanos un like y síguenos en las redes sociales de Acotron para que conozcas más de los productos que manejamos. Ahí en ese video anterior podemos observar simplemente las conexiones son muy sencillas. En un lado, en la parte de abajo conectamos potenciómetro, arriba la carga y ahora sí que la salida al negativo de la alimentación. Aquí vamos iniciando con la parte de qué son los disipadores y por qué es importante utilizarlos. Primeramente, un disipador de calor consiste en un mecanismo de transmisión de calor de la fuente más caliente hacia la fuente más fría. Al hacer contacto por inducción, solo le transmite el calor. Con este principio tan básico conseguimos calentar o enfriar. Bueno, en este caso no son fluidos, son sólidos. Cuando un aparato está en funcionamiento, uno de sus componentes electrónicos comienza a generar calor. En este caso sería el relevador. Este proceso se produce porque los electrones están en contacto con el conducto y se le conoce como el efecto Joule. Debido al choque entre los electrones y a la energía cinética, que en este caso sería la corriente, el amperaje que deriva de este fenómeno, se incrementa el calor. Cuanto más elevado sea el nivel de energía, más calor produce el aparato en consecuencia. Aquí también es importante, como lo vimos en el primer video, trabajarlos con pasta térmica antes de montarlos en el disipador para disminuir también el calor y que no haya ahí problemas cuando tengamos ya tiempo trabajando el relevador. Aquí vemos un pequeño diagrama de tal cual el funcionamiento. La temperatura 1, que sería la del relevador, es mayor a la de temperatura 2. Entonces, al estar en contacto, lo que hace es transmitirle la energía y lo que nos ayuda a la forma del relevador al tener esos picos
al calentarse, pero ser tan delgados, permite que se disipe fácilmente el calor. Aquí podemos ver algunos modelos que manejamos de disipadores de calor. Es importante observar en la columna donde dice para uso con SSRD, ver el amperaje para cuál está diseñado cada uno de los disipadores, ya que si utilizamos un disipador diseñado para una corriente menor a la que estamos trabajando, puede que no nos dé el funcionamiento correcto. Entonces sí es importante de que si tenemos un relevador, por ejemplo, de 40 amperes, utilicemos ya sea el modelo del TPK-HS 550 o el 8060, que cualquiera de los dos se pueden trabajar con los 40 amperes. Entonces aquí estas son las opciones que tenemos desde el modelo A, que es el más chico para corrientes de 10 a 15, el modelo B de 20 a 25, el C de 10 hasta 50, el modelo D para 40 y 60 amperes. Igual este se puede trabajar con relevadores trifásicos. El modelo E de 5 hasta 15 amperes. El modelo, bueno, la imagen F también para 75 amperes. Esos tienen los tornillos para trabajarse tanto el de la imagen F y la imagen G. Podemos ver ahí que tienen los tornillos para poner relevadores monofásicos, pero también se pueden trabajar con trifásicos por la longitud que tienen. Aquí el material es aluminio principalmente, ya en los disipadores más grandes es aluminio anodizado. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi contacto. No sé si hay alguna duda que les pueda yo resolver. Bueno, en lo que se resuelven las dudas, les comento de los descuentos. En los relevadores de estado sólido de la marca Finder y de la marca Autonix tenemos el 3.5% de descuento, y en los demás de Audom, Enfotec, las demás marcas tenemos el 5% de descuento. Por si gustan, ahí les dejo mis datos de contacto, les puedo apoyar, o con cualquiera de sus vendedores pueden solicitar el descuento. Igual, los voy invitando aquí también a la siguiente parte. Más adelante les estaremos anunciando. Haré una parte 2, ya que hacen falta todavía varias cuestiones por mencionar, como los controles de 4 a 32, los relevadores de 4 a 32 miliamperes, y algunas otras cosas que es importante conocer también de los relevadores para conocer todas las opciones que tenemos. Pues bueno, igual mientras los voy invitando también al siguiente webinar, que sería el siguiente jueves, impartido por el ingeniero Jesús Chávez. ¿Requieres de un sensor fotoeléctrico en un proceso donde no tienes mucho espacio y no sabes cuál seleccionar? En nuestro próximo webinar conocerás las diferentes opciones de sensores fotoeléctricos compactos de la marca Autonix, que se adecúen a tus necesidades en tu proyecto. No te lo pierdas este jueves 2 de marzo a las 9:15 de la mañana. Pues bueno, igual ahí queda abierta la invitación a todos. Igual si asisten al webinar, también habrá descuentos, entonces aprovechen la oportunidad. Si no hay alguna otra duda, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Tengan un buen día.